Era un día sombrío en Jerusalén. Las nubes flotaban densas sobre la ciudad, como si el propio cielo presagiara un sacudón cósmico. La atmósfera parecía contener el aliento. En reverencia o temor, nadie sabría decirlo. Las calles, aunque abarrotadas de personas agitadas por la festividad de la Pascua, estaban envueltas por una tensión invisible, un peso que venía de algo más allá de lo humano. En lo alto del Gólgota, 3 cruces serían erguidas, pero solo una de ellas dividiría el tiempo en antes y después. Y en el centro de la escena estaba él, Longinos, el centurión romano. Longinos ya había presenciado ejecuciones antes. Era su deber, su profesión. Bajo su comando, decenas de hombres habían aprendido a obedecer sin dudar, a matar sin remordimientos. Su armadura, pulida y marcada por el tiempo, era símbolo de honor y miedo. Pero aquel día, algo en sus ojos delataba una incomodidad que ni él mismo comprendía. Mientras supervisaba los preparativos de la crucifixión, su mente vagaba, extrañamente inquieta. El condenado era llamado Jesús de Nazaret. A diferencia de otros prisioneros, no gritaba, no se debatía, no suplicaba piedad. Caminaba herido, agotado, pero con una serenidad que desafiaba la lógica. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Longinos, el centurión sintió como si estuviera siendo visto por dentro, desnudo, escaneado por algo puro, verdadero, inmutable. Aquello lo perturbó más que cualquier grito de dolor que hubiera escuchado en el campo de batalla. Si estás aquí por primera vez, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Aquí revelamos historias olvidadas, testimonios ocultos y el viaje espiritual de aquellos que tocaron la eternidad y fueron transformados para siempre. No dejes de seguir hasta el final. La historia de Longinos puede cambiar la forma en que ves la cruz. El camino hasta el Gólgota estuvo marcado por sangre, sudor y silencio. Jesús cargaba la cruz como quien lleva el destino del mundo, y aún tambaleándose, no se quejaba. Longinos marchaba al frente, abriendo paso entre la multitud. Su mirada se desviaba constantemente hacia el condenado, intentando entender qué había de diferente en aquel hombre. Ya había ejecutado rebeldes, ladrones, traidores, pero este parecía llevar otra cosa, una carga invisible. Un llamado. María, la madre de Jesús, intentaba acercarse. Sus pasos eran frágiles, su alma un terremoto. A su lado, el joven Juan luchaba contra la multitud para asegurar que ella viera a su hijo por última vez. Longinos observó la escena con los ojos de un soldado entrenado, pero dentro de él algo se retorcía. Una madre frente a la muerte de su hijo. Un dolor que Roma jamás entendería. Cuando llegaron a la cima de la colina, los soldados comenzaron el ritual. Clavos, martillo, gritos ahogados. Jesús fue acostado sobre la cruz como un cordero en el altar. Longinos permaneció observando. No se movió, no dio órdenes, solo fue testigo. Cuando el clavo atravesó la muñeca del condenado, el cielo pareció estremecerse, y cuando la cruz fue levantada, algo dentro del centurión se rompió. Era como si la tierra estuviera mirando, los cielos se inclinaran, los ángeles contuvieran las lágrimas. Desde lo alto de la cruz, Jesús miró a quienes lo mataban y dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Longinos escuchó cada sílaba como si fueran cuchillos en su alma. ¿Perdón? ¿A quién? A ellos, a los soldados, a él mismo. ¿Cómo alguien clavado en una cruz podía clamar por perdón y no por justicia? Las horas avanzaron y el sol comenzó a ocultarse. Una oscuridad anormal cubrió toda la región, como si la creación estuviera de luto. Longinos intentó mantener el orden entre los soldados, pero la inquietud crecía. La gente murmuraba, los fariseos comenzaban a retirarse. Solo los fieles, los quebrantados y los curiosos permanecían. Y entonces vino el grito, un alarido que atravesó los siglos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito de un inocente,
de alguien que cargaba el peso del mundo, y luego el silencio, un silencio sobrenatural, hasta que la tierra tembló. Un terremoto partió el suelo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y en ese instante Longinos cayó de rodillas. Con lágrimas que no sabía explicar, murmuró ante todos: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Algo en él había cambiado. No era solo un impacto, era una revelación. No era solo remordimiento, era fe. Longinos, el centurión del imperio, el instrumento de Roma, ahora era testigo de la mayor verdad del universo. Lo había visto con sus propios ojos, y más que eso, había tocado lo sagrado. Poco después, los judíos pidieron a Pilatos que los cuerpos fueran retirados antes del sábado. Era necesario quebrarles las piernas para acelerar la muerte. Longinos recibió la orden y la transmitió. Los soldados actuaron rápido con los dos ladrones, pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Aún así, para confirmarlo, Longinos tomó su lanza. Era el protocolo, pero para él era un último acto. Se acercó a la cruz y perforó el costado del crucificado. Del cuerpo muerto brotó sangre y agua. Longinos quedó paralizado. La sangre corrió por la lanza, salpicó su rostro. Y según antiguas tradiciones, en ese momento fue sanado de un problema en los ojos, una ceguera parcial que lo acompañaba desde hacía años. Pero más que una cura física, sus ojos espirituales se abrieron. Por primera vez veía, realmente veía. Los días siguientes fueron turbulentos. Rumores de que el cuerpo de Jesús había desaparecido se esparcieron como fuego en paja seca. Algunos hablaban de apariciones, otros de conspiraciones, pero Longinos no necesitaba pruebas. Él sabía. Lo que vio en la cruz era más que suficiente. La muerte no lo había vencido. La muerte había sido vencida. ¿Qué hace un centurión romano cuando descubre que mató al Hijo de Dios? ¿Vuelve al cuartel? ¿Simplemente ignora y sigue adelante? Longinos no pudo. Abandonó su puesto, entregó la espada y partió, no por cobardía, sino por fe. Longinos vagó por Jerusalén sin uniforme, sin órdenes, sin rumbo, pero con algo nuevo en el pecho, una inquietud que ardía como brasa viva. Buscaba a los discípulos. Quería encontrarlos, escucharlos, comprender aquello que solo había vislumbrado en la cruz. No fue fácil. La ciudad aún palpitaba con miedo y tensiones. Los seguidores de Jesús estaban dispersos, escondidos, pero el mensaje ya comenzaba a extenderse como el viento, sutil, invisible, pero imposible de contener. Cuando finalmente tuvo contacto con algunos de ellos, Longinos fue recibido con desconfianza. Después de todo, era el centurión, el mismo que había comandado la crucifixión. Pero su presencia no traía amenaza, solo humildad. No quería justificar el pasado, quería redimir el futuro. Y entonces comenzó a escuchar. Se sentó a los pies de los apóstoles, oyó sus historias, las palabras de Jesús, los milagros, las enseñanzas, y en cada relato confirmaba lo que había sentido. Aquel hombre era diferente, era el Mesías. La transformación de Longinos fue silenciosa, pero profunda. No predicaba con elocuencia, no hacía discursos encendidos, pero su sola presencia bastaba. Quien veía a aquel exsoldado, ahora con sandalias de peregrino, ojos húmedos de fe, y la lanza que antes mataba ahora usada como bastón de caminante, no podía permanecer indiferente. Era imposible escuchar su historia sin estremecerse. Lo vi morir, decía. Escuché sus últimas palabras. Atravesé su costado con mi lanza, y aún así fui perdonado. Había poder en su testimonio. No hablaba de leyendas o rumores. Hablaba de sangre, madera y lágrimas. Hablaba de un encuentro real. Y por eso, multitudes comenzaron a escucharlo.
Longinos partió hacia el norte, atravesando regiones de Capadocia y Cesarea. En la actual Turquía encontró pequeñas comunidades de cristianos. Se sentó con los pobres, curó heridas, compartió pan. Su vida ahora era otra. No buscaba reconocimiento, solo quería anunciar que la muerte había sido vencida y que el perdón era real. Por donde pasaba, dejaba semillas de fe. Muchos se convertían no solo por las palabras, sino por la autoridad con que decía: yo vi, estuve allí. Y quien lo escuchaba sabía que no era un teatro, era verdad. Tenía la cicatriz en los ojos y la ternura en la mirada de quien había visto la eternidad. Pero el mensaje de la cruz era una afrenta a Roma. El imperio no toleraba la idea de un rey que no fuera César, mucho menos de un exsoldado predicando por aldeas que el verdadero Señor había muerto y resucitado. La noticia llegó a oídos de las autoridades romanas, y con ella vino la sentencia. Longinos fue arrestado, encadenado, interrogado, amenazado, pero no retrocedió. Cuando le preguntaron si aún creía en ese Jesús, respondió: no solo creo, lo sigo. Le dieron la oportunidad de negar, de salvar su propia vida. Pero él sabía que ya había sido salvado el día en que se arrodilló ante la cruz. Condenado como traidor, Longinos fue llevado a una colina aislada fuera de la ciudad. Algunos amigos lo acompañaron, llorando en silencio. Él, sin embargo, estaba sereno. Había paz en su rostro. Antes de que la espada cayera sobre su cuello, levantó los ojos al cielo y murmuró: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Las mismas palabras que un día escuchó de un condenado ahora se convertían en su oración final. Longinos murió como mártir. Su sangre cayó en la tierra como una semilla. Y pronto, cristianos de Capadocia comenzaron a visitar su tumba. Decían que milagros ocurrían allí. Ciegos recuperaban la vista, enfermos eran sanados. Pero más que eso, corazones endurecidos eran tocados por su historia. La Iglesia, con el paso de los siglos, reconoció su fe. Canonizado como San Longinos, se convirtió en símbolo del poder de la redención. El verdugo que se volvió creyente, el soldado que se transformó en discípulo, el hombre que perforó el costado de Cristo y en ese gesto tuvo su propio corazón traspasado por la verdad. Pero su historia no terminó ahí. El nombre de Longinos resonó a través del tiempo, no como una mancha de culpa, sino como un testimonio de esperanza. Porque si incluso aquel que clavó una lanza en Jesús pudo ser transformado, entonces nadie está fuera del alcance de la gracia. Hoy, la lanza de Longinos es recordada como la lanza del destino, y hay leyendas sobre ella esparcidas por la historia. Pero su verdadero legado no es el arma que empuñó, es el corazón que fue transformado. Aquel que un día sirvió a Roma, ahora sirve al Cordero. Aquel que estaba ciego, ahora ve. Aquel que era solo un número entre legiones, ahora es un nombre inscrito en los cielos. Tal vez te estés preguntando, ¿qué tiene esto que ver contigo? Todo, porque Longinos no era especial, no era profeta, no era discípulo, era un hombre común, un ejecutor, un instrumento de la opresión, pero aún así fue alcanzado. La mirada de Jesús lo encontró. Las palabras de la cruz lo cortaron. La sangre de Cristo lo sanó. Esto significa que no importa lo que hayas hecho o quién hayas sido, el mismo perdón está disponible hoy. La cruz aún habla y aún transforma. Puedes haber vivido en la oscuridad durante años. Puedes haber negado, rechazado, burlado. Puedes haber sido como Longinos, endurecido por la vida, por la guerra, por la rutina. Pero si hoy escuchas la voz del Espíritu, no endurezcas el corazón, porque hay redención incluso para aquellos que estaban del lado equivocado de la lanza. Tal vez estés parado al pie de la cruz, y tal vez, como Longinos, hayas visto de cerca el dolor de Jesús, pero aún no has entendido qué significa. Hoy
puedes caer de rodillas, puedes decir con fe, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios, y tu vida nunca más será la misma. Si esta historia te tocó, si algo ardió en tu interior, no lo ignores. Ese es el llamado, esa es la hora. Suscríbete al canal, comparte este mensaje y ayuda a otros a descubrir que la gracia es más fuerte que la culpa, porque Longinos no es solo un recuerdo lejano, es un espejo de todos nosotros, y su jornada es una invitación. Ahora, mira el próximo video que aparece en la pantalla. Es la historia de los 12 apóstoles, hombres simples, frágiles, pero encendidos por la fe. Hombres que, como Longinos, transformaron el mundo. Haz clic y descubre cómo una pequeña llama de fe puede derribar imperios y cambiar el curso de la historia. La cruz no fue el fin. Para Longinos fue el comienzo. El inicio de una vida marcada no más por la espada, sino por la fe. Un simple gesto, una lanza, una mirada, y todo cambió. El hombre que servía a César, ahora servía al Rey Eterno. ¿Y tú? ¿Cuál es tu respuesta a la cruz? La historia aún se está escribiendo, y tal vez hoy un nuevo capítulo comience contigo. No ignores el llamado. Hay redención incluso para quien estaba del lado equivocado, porque en la cruz hasta los soldados encuentran salvación.